hipófisis. Bien. Sistema porta se llama. Sistema porta. Que comunica el hipotálamo con la hipófisis. Este sistema tiene una misión: el transporte de hormonas de control. Los factores liberadores e inhibidores que se produjeron en el hipotálamo van a descender hacia la hipófisis, donde se encuentran los receptores de estos factores liberadores e inhibidores. El sistema está organizado en el plexo capilar primario y secundario. El plexo capilar primario, en el que las neuronas del hipotálamo liberan estos factores liberadores o inhibidores. Estas hormonas, yo lo pongo entre comillas porque es mejor decir factores liberadores o inhibidores, porque el hipotálamo no es una glándula propiamente dicha, pero bueno, estos factores descienden hasta la hipófisis anterior o adenohipófisis a través de las venas porta y se dispersan en esta adenohipófisis a través del plexo capilar secundario. Tenemos entonces al plexo capilar primario y al plexo capilar secundario. Entonces, el sistema porta es un sistema de doble capilarización. Las neuronas del hipotálamo que están a la altura del tuber cinereum son estas neuronas del tuber cinereum las que producen los factores liberadores. Estos factores se desplazan por los axones que no contienen mielina del tuber cinereum, siendo liberados en el sistema porta a través del tallo hipofisario, produciéndose la primera capilarización. Luego viajan hacia la hipófisis posterior o adenohipófisis, donde se produce la segunda capilarización, que permite a dichos factores alcanzar las células de la hipófisis, estimulando o inhibiendo su secreción. Depende de lo que haya bajado, factor liberador, que son 6, o cualquiera de los dos factores inhibidores. El hipotálamo, según sus características, no podría ser una glándula, pero en realidad es el encargado de producir estas hormonas maestras conocidas como factores liberadores que tienen receptores específicos en la adenohipófisis. El hipotálamo recibe fibras de diferentes partes del cerebro. Recuerden la palabra aferentes, asciende. Dopaminérgicas, noradrenérgicas, de todas partes, hasta el tallo cerebral. El hipotálamo, a su vez, envía fibras eferentes, efectuar, responder también a diferentes partes del cerebro, eminencia media e hipófisis posterior, donde deposita a esas dos hormonas que ya vimos, vasopresina y oxitocina. Las neuronas del hipotálamo son influenciadas, y esto es muy importante que lo sepan, por vías nerviosas, por el líquido cefalorraquídeo y por la propia sangre. Porque hay células especializadas, llamadas tanicitos, que van a captar los cambios que ocurren en el líquido cefalorraquídeo, los cambios que ocurren en la sangre. Y eso también puede, de alguna manera, alterar la producción hormonal. Tenemos vías nerviosas que ascienden y vías nerviosas que descienden. Las vías que se relacionan con el líquido cefalorraquídeo. Las neuronas del hipotálamo se conectan con los órganos circunventriculares, es decir, el tercer ventrículo. Y allí mencionan a esas estructuras. El epéndimo del tercer ventrículo está especializado en unas células llamadas tanicitos. Y estas son las que yo les digo que tienen la capacidad de captar los cambios, el pH, el sodio, todo lo que pueda estar alterando al líquido cefalorraquídeo.
A los tanicitos se les ha atribuido un papel de transporte de sustancias entre el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo y el sistema porta-hipofisal. Les relato mejor. Cuando nos hablan de los neurogliocitos, siempre nos hablan de los astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann, pero nadie nos habla de las células ependimarias. A ver, yo les pregunto, ¿qué producen los astrocitos? ¿Qué función tienen? Ay, pero solamente respondo a uno, chicos, porque hablan todos al mismo tiempo. ¿Les han enseñado los neurogliocitos la guía? Sí. Ya, se han olvidado, ya, los voy a hacer recordar. Los astrocitos proveen de sangre. ¿Qué lleva la sangre? Nutriente y oxígeno. Los oligodendrocitos, ¿qué proveen? La mielina al sistema nervioso central, es decir, al encéfalo y la médula espinal. Las células de Schwann, ¿qué proveen? ¿A quiénes? Al sistema nervioso periférico. ¿A qué llamamos sistema nervioso periférico? A los nervios que salen por debajo del cráneo, los pares craneales, y los nervios que salen por fuera de la médula espinal, los 31 pares de nervios espinales. Muy bien. ¿Existen otros neurogliocitos que mantienen vivas a las neuronas? Por supuesto. ¿Que tienen otras funciones? Por supuesto. Una de ellas son las células ependimarias. Estas células ependimarias hacen de revestimiento de los 4 ventrículos que se continúan con el conducto central del epéndimo, que está en el centro de la médula espinal. Todo este revestimiento dado por los ependimocitos se llama epéndimo. Ependimocitos o células ependimarias. El epéndimo es el revestimiento de estas 4 cavidades más el conducto central del epéndimo. ¿Y qué función tiene estas células ependimarias que forman el epéndimo? Producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué sucede en los ventrículos laterales con este epéndimo? ¿Qué encontramos en los ventrículos laterales, chicos? Los que producen el 75% del líquido cefalorraquídeo son las mismas células ependimarias modificadas. Los plexos coroideos. Yo lo voy a hacer recordar. Debo tener mucha paciencia, como me han dicho mis hijos. Mamá, comprende tus alumnos. No mucha información. Ya, mi vida, está bien. Entonces, los plexos coroideos van a producir el 75% de líquido cefalorraquídeo. Estas células ependimarias en el tercer ventrículo también se transforman en otro tipo, no solamente plexos coroideos, en los tanicitos, que son los que captan todos los cambios que ocurren en el líquido cefalorraquídeo. ¿Se me entendió? ¿Sí, chicos? Eso era lo que yo le decía a nuestro delegado, que hacer una clase para mí es que entiendan, es que yo les explique. No se trata de echarme a leer, no, la información la tienen. Hasta con mi dulce voz, para los que quieran escuchar mi voz nuevamente, hasta está un poquito más clarita porque soy muy afónico. Si gustan, les pongo al final de cada, y será para anticipato, les pongo al final de cada uno una canción, yo cantando. Cosa de hacer sonreír. Bien. Estas vías de líquido cefalorraquídeo se ha demostrado que el aumento de sodio en el tercer ventrículo es transmitido, captado por estos tanicitos, a las células del núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque ese aumento de sodio va a hacer que se segregue hormona antidiurética. En fin, y a nivel hipotalámico se hace o interviene también en el estímulo para la ingesta de agua. El mensaje que trato de darles es que existen cambios en el líquido cefalorraquídeo, en nuestra sangre, que pueden alterar la producción de
de las hormonas. A nivel de la sangre, por ejemplo, las concentraciones en sangre de sodio, agua, oxígeno, temperatura, alguien con fiebre, son estímulos capaces de despertar respuesta en las neuronas hipotalámicas. Resumiendo, aquí tenemos las células hipotalámicas encargadas de producir hormonas. Son células nerviosas que se encuentran organizadas en núcleos. Cada uno de los núcleos produce una hormona diferente. El hipotálamo secreta 6 factores liberadores y 2 inhibidores. Como les digo, es el resumen de lo que les he enseñado. Aquí están los factores liberadores, que ya también los hemos mencionado. TRH, CRH, puede ser TRF, CRF, H es de hormona y F de factor. Y aquí están los 2 inhibidores. Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que ya saben que es la somatostatina. Hormona inhibidora de la prolactina, el PIN, o factor inhibidor, que es la dopamina. Este es el resumen de lo que ya hemos hablado. Desde el punto de vista fisiológico, el hipotálamo tiene parte del control de la secreción de las hormonas de la adenohipófisis y es el responsable de la producción de las hormonas neurohipofisarias, oxitocina y vasopresina. Sería el colmo que se confundan para el examen. La hipófisis posterior o neurohipófisis son sinónimos, no produce ninguna hormona, solo sirve de almacén para la oxitocina y vasopresina o ADH. A su vez, la hipófisis y el hipotálamo son controlados por las hormonas de los órganos blandos. Ya les puse el ejemplo de la hormona tiroidea, T3 cuando disminuye por sigmas positivos, arriba se libera TRF y TSH. ¿Listo? Lo mismo aquí el otro ejemplo con el cortisol. Si el cortisol disminuye, se libera arriba ACTH y CRH o CRF. Y si aumenta arriba por feedback negativo, se inhibe la liberación de ACTH y CRF. Recuerden, ¿es H o F? Las hormonas que se producen en el hipotálamo llegan a la hipófisis a través del sistema porta. Y como son no esteroideas, tienen una vida media corta, en promedio menos de 15 minutos. Actúan en la hipófisis anterior. Hay receptores específicos en la hipófisis anterior, produciendo la secreción de los gránulos que contienen hormonas preformadas. El término hipófisis proviene del griego hipo y fisis, crecer debajo. Es también llamada pituitaria. Aristóteles creía que el moco, ese moco que nos sale por la nariz, que son producidos por las glándulas de Bowman, pero en ese entonces no había ese conocimiento, así es que Aristóteles pensaba que el moco provenía del cerebro, que venía de la hipófisis, y él le puso pituita, que significa moco, pituita, moco, y de ahí se quedó con el nombre de pituitaria. Posteriormente Vesalio escribió lo mismo, que el moco procedía de esa glándula. De allí el nombre de pituitaria. Recién en el siglo XVII se deshizo el error. El moco no provenía del cerebro, sino del interior de la misma nariz. Interesante, ¿no, chicos? Por eso cuando ustedes lean pituitaria, ya saben ustedes que viene de pituita. ¿Y era por qué? Significa moco. Y era porque pensaban que el moco provenía de la hipófisis. Los lóbulos tienen orígenes embrionarios distintos. El lóbulo anterior o adenohipófisis rodeado del tejido del ectodermo. El lóbulo posterior o neurohipófisis también ectodermo. Pero recuerden que el anterior también tiene componente endodérmico y ectodérmico. La neurohipófisis solo
o ectodérmico. La hipófisis intermedia se corresponde con un 2% del total, es pequeña, proviene de la bolsa de Rathi, que es de origen ectodérmico. Ya saben que la hipófisis intermedia produce la hormona melanoestimulante. Aquí están todas las hormonas que se producen en la hipófisis, adenohipófisis, y el nombre que tienen y la función específica. La regulación ya les enseñé. Hay regulación, feedback largo, las hormonas periféricamente están bajas, con feedback positivo se libera arriba y la hipófisis y el hipotálamo. Pero también existe un feedback corto, que es entre el propio hipotálamo e hipófisis. Entre ellos mismos se inhiben o se estimulan, dependiendo de lo que está sucediendo periféricamente. Acá simplemente para que conozcan la hormona estimulante de los melanocitos, que se identifica como MSH. Los melanocitos son muy importantes en animales inferiores, les da la pigmentación de la piel. En los humanos es importante, pero no tanto. Por lo tanto, otros animales sí tienen más grande esta hipófisis intermedia. Nosotros solamente el 2% del total de la hipófisis. Y estas son las dos hormonas que produce el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis o hipófisis posterior, la ADH y la oxitocina. La ADH y la oxitocina se producen por el supraóptico y paraventricular, pero en mayor cantidad el ADH por el supraóptico y en mayor cantidad la oxitocina por el paraventricular. No importa. Lo importante es que sepan que estas hormonas se producen en el hipotálamo. Esta hormona ejerce un efecto opresor sobre las arteriolas, hace que se cierren cuando el volumen de sangre disminuye. Ejemplo, un accidente de tránsito, sangra profusamente, o una diarrea, o una regla abundante, hace que se libere la hormona antidiurética. O sea, no quiero que orinen, no quiero que pierdan más líquido, antidiurética. Por este efecto, la hormona antidiurética también es llamada vasopresina porque ejerce presión sobre las arteriolas. La oxitocina es una hormona sintetizada por el núcleo paraventricular, pero también, como les dije, por el supraóptico. Contrae el músculo liso en el momento del parto, favorece la eyección de la leche por contracción de las células biepiteliales de la propia mama. Y ya les dije también que se libera cuando uno está muy enamorado o cuando a alguien le cae bien también. La oxitocina es la hormona del amor y de la amistad. Algunos órganos con una función no endocrina también tienen células que producen hormonas. ¿Lo sabían? Los riñones, por ejemplo, producen la eritropoyetina, la renina. ¿Se acuerdan? El aparato yuxtaglomerular produce renina. El tracto gastrointestinal, como las incretinas, como el GIP, péptido inhibidor gástrico, o el GLP-1, el glucagonide péptido. El corazón, el péptido natriurético trial. El tejido adiposo, la leptina. El cerebro puede producir somatostatina. El útero también puede producir una hormona. ¿Esto qué significa? Que sin ser glándulas propiamente dichas, determinados órganos, sus tejidos pueden producir hormonas. Esto ya se los acabo de decir. Una más, la vitamina D también actúa como hormona. Alguna del tracto gastrointestinal, yo les mencioné el GIP y el GLP-1, el corazón, el tejido adiposo, la leptina, gracias a la leptina lucimos delgados, el neuropéptido I también es producido por el cerebro, esto hace que tengamos apetito, y el útero, la prostaglandina F2 alfa. La placenta, chicos, es un órgano endocrino temporal, produce todas las hormonas de la hipófisis, todas, pero una que no produce la hipófisis. ¿Cómo se llama? Antes, lactógeno placentario. Actualmente se le conoce como somatomamotropina coriónica humana. Y hay que tener cuidado,
Porque esta hormona, la somatomamotrofina coriónica humana, produce resistencia a la insulina en la madre. Es decir, la glucosa no puede entrar. El exceso de glucosa en la sangre de la madre por la resistencia a la insulina producida por esta hormona hace que la glucosa de la madre pase a través de la placenta al bebé. En el último trimestre los bebés crecen mucho. Fíjense, a partir de la semana, alrededor de la semana 24, hay que hacerse, toda mujer embarazada, así sea delgada, así haya subido 8 kilos, tiene que hacerse el test de intolerancia a la glucosa, basal 60 a las 2 horas y hasta las 3 horas, para ver si esta mujer no desencadena diabetes gestacional. Ya saben ustedes que una de las causantes es esta hormona, la somatomamotrofina coriónica humana. Que claro, es importante que la placenta lo produzca, porque de esa manera el bebé va a recibir más glucosa, que es su fuente de suministro para que quede. ¿Listo? Muy bien. Lo que van a escuchar a continuación sería la última parte de esta sesión, tiroides y paratiroides. ¿Su cuerpo aguanta? Chicos, tiroides y paratiroides. ¿Listo? La próxima reunión que vamos a coordinar con el delegado del día martes sería para terminar con la segunda parte, y la tercera reunión es para hacer el repaso de su examen. Y si no, no sé, ustedes me dicen, y simplemente hago las 3 clases y ya no hacemos ningún repaso. No. Como quieren. Solo repaso. A ver. ¿Alguien alguna vez se ha tocado el cartílago cricoides? Sí. Es que me voy a comer Está situada en la parte anterior, la tiroides, delante del cartílago cricoides, formada por 2 lóbulos, situados a ambos lados de la parte superior de la tráquea. Miren, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Este de acá es el istmo. Es muy raro que exista un lóbulo piramidal, pero ahí lo he puesto para que vean que podría existir. Aquí está el cartílago tiroides, que le llaman manzana de Adán, y debajo está el cartílago cricoides. Todos los varones tienen su manzana de Adán, las mujeres sí nos tocamos también, pero no está tan desarrollado. En los varones crece por la testosterona. Miren chicos, la tiroides tiene que colocarse en su posición que les acabo de enseñar. Nuevamente retrocedo. Miren, aquí está la tiroides por delante del cartílago cricoides. Sin embargo, pueden ocurrir localizaciones aberrantes como debajo de la lengua, todo lo que sigue el trayecto del conducto tiroglósico. Y las personas pueden tenerlas hasta, miren, intratraqueal, en diferentes lugares que no son la ubicación. Me tocó ver 2 veces a pacientes que tenían la tiroides lingual, imagínense chicos, a nivel de la lengua, en la parte posterior. incómodo. Normalmente su tamaño es discretamente mayor en las mujeres, tiene un crecimiento transitorio durante la pubertad, embarazo y lactancia. En el embarazo puede crecer a más del doble. Imagínense cuando yo les enseñé el síndrome de Sheehan, bueno, estaré acá, el síndrome de Sheehan. Las mujeres sangran tan profusamente durante el parto que la hipófisis se infarta y necrosa. Y lastimosamente no puede dar ni de lactar a su bebé. Les decía que la tiroides tiene un crecimiento transitorio durante el embarazo, lactancia y pubertad. Al nacer, 1 a 3 gramos de su peso y llega a alcanzar hasta 20 gramos en la edad adulta. El flujo de sangre es el doble del flujo sanguíneo renal. Por eso en el hipertiroidismo, cuando encuentran grande la tiroides, ustedes pueden colocar su manito encima y van a sentir un tril. Clarísimo se nota, pero clarísimo, créanme. Tremendo óseo, altamente vascularizado, y van a sentir
estetoscopio y pueden hasta escuchar un soplo. En condiciones de gran crecimiento o hiperplasia tiroidea, el flujo aumenta y puede causar turbulencia en el flujo que genera frémito y soplo de la región anterior del cuello. También se puede utilizar como sinónimo el frémito, pero recuerden que ustedes tienen que colocar su manita, eso yo lo logré ver en el Hospital 2 de Mayo. Miren ese bocio, eso es un bocio. Cualquier crecimiento de la tiroides, sea cual fuera su origen, es bocio. El desarrollo histológico de la tiroides va desde el estado precoloidal, pasa por el inicial y termina con el crecimiento del folículo tiroideo. La tiroides puede segregar hormonas a partir de la semana 20 a 24. Estamos hablando entre el quinto y sexto mes de embarazo. ¿Qué significa eso, chicos? Que antes del quinto mes o antes del sexto mes, sus hormonas tiroideas provienen exclusivamente de la madre. Si nos tienen una madre que está haciendo un embarazo hipotiroidea y no lo sepa, va a tener un niño con retardo mental. Por eso es importante el chequeo antes y durante el embarazo de la tiroides. La glándula tiroides está formada por folículos tiroideos, que ustedes los pueden ver. Estos folículos, que son redonditos, este líquido amarillo, chicos, se llama coloide. Aquí en el coloide se encuentra la tiroglobulina, que es el principal almacén de las hormonas tiroideas. Las células, estos son los tirocitos con sus núcleos. El conjunto de tirocitos o células foliculares van a formar un folículo. ¿Correcto? Entre folículo y folículo en la tiroides, ¿qué tenemos? Las células C, también llamadas parafoliculares, al costado de los folículos. Repito, folículos tiroideos y entre folículo y folículo las células C o parafoliculares. ¿Qué produce la célula C, chicos? La calcitonina. Calcitonina. ¿Qué produce los tirocitos? ¿Qué produce el folículo tiroideo? Porque me habían dicho las hormonas tiroideas. Este folículo, formado por los tirocitos, estos tirocitos tienen 4 caras. Observen, la cara basal, que está en contacto con los capilares, las caras laterales, que se unen por desmosomas, y la cara apical. Esta apical está llena de vellosidades, muy importantes. ¿Listo? Esta es la famosa apical. ¿Listo? Formada por vellosidades. Y aquí, esta cavidad central, y aquí se ve mucho mejor. Miren, esta cavidad central del folículo tiroideo está formando el coloide. Por eso, chicos, cuando ustedes les aspiran la glándula tiroides, porque tienen un bocio y sacan líquido amarillo, amarillo patito, eso es tiroides, se llama líquido coloide. Todos lo producimos, solo que a veces se rompen los folículos tiroideos, se unen como si fuese un globo y se llena un quiste coloide, que hay que aspirarlo porque le duele mucho a la paciente o al paciente. Son más frecuentes en mujeres. Los tirocitos, como les dije, tienen 4 caras. La TSH, ¿de dónde viene la TSH? ¿Desde dónde viene viajando? Chicos, respondan en coro. ¿Desde dónde viene la TSH? Tiene receptores en la tiroides, en el folículo tiroideo. ¿Pero de dónde viene? ¿Quién produce la TSH? La adenopófisis. Se olviden, la adenopófisis. ¿Ok? Se les llama también células tirotropas, pero no se los digo para no llenarlos de nombres. Proviene de la adenopófisis. Yo me conformo con que me digan que viene de la hipófisis, ya. Pero ya saben que es la adenopófisis, porque la hipófisis posterior no produce nada, solo almacena. ¿Qué almacena la hipófisis posterior? Y excitocina y ADH. ADH o vasopresina es lo mismo. Ya, entonces les iba diciendo que la TSH estimula la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque la TSH incrementa la captación de yodo. Cuando nosotros comemos, chicos, el yodo que ingresa a la tiroides está en forma de yoduro. Al incrementar la
También la TSH incrementa la síntesis de tiroglobulina, su yodación, acoplamiento, endocitosis y proteólisis. Es decir, la TSH interviene en toda la producción de hormonas tiroideas. Ello se produce por interacción entre la TSH y su receptor. Recuerden que en el folículo tiroideo hay receptores para esta TSH. La regulación de la TSH en la hipófisis se realiza, como ya les enseñé, feedback positivo, feedback negativo. No lo voy a repetir porque ya se los he explicado 2 veces. Y aquí está la comunicación autócrina, ¿se acuerdan? Paracrina, autocrina, endocrina. Esta es la típica regulación autocrina. Es un mecanismo intrínseco de regulación de la función tiroidea. La tiroides puede regular la cantidad de yodo que capta, la cantidad de hormona tiroidea que sintetiza, aún en ausencia de TSH. ¿Listo? Si hay mucha cantidad de hormonas tiroideas, si hay mucho yodo captado, existe el fenómeno de Wolff-Chaikoff. No, Wolff-Chaikoff, sí, me acordé. De Wolff-Chaikoff, donde la tiroides se cierra como si fuese una llave, una puerta, y ya no deja entrar más yodo. O sea, se cuida la glándula tiroides, se cuida para no formar exceso de hormonas tiroideas, si no hablaríamos hipertiroideos, ¿no? La misión de la tiroides es de convertir el yodo que consumimos de la dieta más la tirosina en hormonas tiroideas. ¿De dónde obtenemos el yodo para fabricar hormonas tiroideas? De la sal yodada. La sal que consumimos en casa, a propósito, chicos, le ponen yodo. Esa sal, como la sal de piedra, no tiene yodo, sino que desde la década del 60 utilizan la sal, porque todos los seres humanos consumimos sal, como vehículo para que nos llegue el yodo. ¿Listo? Naturalmente, ¿dónde encontramos yodo? En la tierra. Hay tierras yodo deficientes, la Sierra del Perú no tiene yodo. Los animales consumen esa tierra, los animales consumen los vegetales de esa tierra y los humanos consumimos a esos vegetales y consumimos a los animales que consumieron esos vegetales de tierras yodo deficientes. Por eso hay lugares en el mundo como Tanzania y otros donde las personas no tienen yodo en su no tienen una fuente alimenticia que contenga yodo y por lo tanto hacen tremendos bosques en la Sierra del Perú escozo, pero así son gigantescos, chicos, gigantescos, ¿sí? Bien, y todo eso se podría evitar consumiendo yodo. ¿Qué hacen en la Sierra del Perú? El doctor, que fue ministro de Salud, Eduardo Pretel Zárate, inyecta yodo en la nalga, un aceite que le dura unos 7 años a las personas que no tienen la oportunidad de consumir yodo. ¿Listo? La formación de yodo, la formación de hormonas tiroideas, tiene 6 etapas. El transporte del yodo en forma de yoduro, la síntesis de tiroglobulina, la oxidación del yodo, la yodación de la tiroglobulina, su acoplamiento, el almacenamiento de la tiroglobulina en ese líquido amarillo coloide que está en el centro del folículo, la proteólisis y liberación de las hormonas tiroideas que ya se han producido en la tiroglobulina. La tiroglobulina es como la fábrica que además almacena las hormonas tiroideas. Y luego ocurre la deshalogenación del MIT y del DIT. Diyodotironina y monoyodotironina van a formar la T3 y la T4. Un MIT y un DIT forman la T3 y 2 DIT forman la T4. La tiroglobulina, brevemente les voy a mencionar, la tiroglobulina se sintetiza exclusivamente en el tirocito. Si yo tengo, chicos, cáncer de tiroides, un cáncer facilar, y me realizan la tiroidectomía total, una prueba de control es medirme la tiroglobulina, que debe salir en qué valor. ¿Cómo debe salir la tiroglobulina si yo fui operada de cáncer de tiroides? Me han extirpado totalmente la tiroides. ¿Cómo?
tengo tiroides y la tiroides es el único lugar donde se produce la tiroglobulina, ¿cómo va a ser mi tiroglobulina? Ausente. ¿Qué sucede? Que pasan 2-3 años y mi tiroglobulina empieza a salir positiva en mi sangre. ¿Qué significaría? Que el cáncer ha reaparecido. ¿Se entiende? Estamos aplicando los conocimientos a la clínica, a la vida real. Y entonces, la tiroglobulina es la fábrica y el almacén de las hormonas tiroideas. Allí mencionan que es una glicoproteína, mencionan el gen que lo produce, sus principales funciones son sintetizar las hormonas tiroideas y acumular yodo mediante derivados WIT y DIT. A ver, entonces, hablando en términos más sencillos, la tiroglobulina es una proteína que va a fabricar hormonas tiroideas y las va a almacenar. ¿Listo? Acciones de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, yo les dije, nuestro cuerpo tiene receptores, acción sinérgica, para 2 tipos de hormonas. Todos los cuerpos tienen receptores para esas 2 hormonas. ¿Cuáles serán? Las hormonas tiroideas. ¿Y la otra? Yo sigo bebita, sigo chiquita. ¿Qué otra hormona? De Nuestro crecimiento. cuerpo tiene receptores para qué otra hormona. Todo nuestro cuerpo. ¿La cual? La hormona de crecimiento. Entonces, pregunta de examen. Hay 2 receptores, hay 2 hormonas que tienen de acción sinérgica, que tienen receptores en todas nuestras células. Son las hormonas tiroideas y la hormona de crecimiento. Si no, ¿cómo creen que hemos crecido, chicos? Nos hubiésemos quedado como cuando nacimos. ¿Listo? Luego, tiene también acción sobre la hipófisis, interviene en la secreción y acción de la hormona de crecimiento, interesantísimo. A nivel del hueso igualmente, formación y resorción ósea. A nivel del hígado, producción de glucosa. Acción del tejido graso, lipólisis. A nivel del músculo, dar calor, por eso el exceso de hormonas tiroideas, las hormonas están sudando, ¿han visto? Están acaloradas. Y también puede producir diabetes. A nivel del sistema nervioso simpático, se incrementa el número de receptores beta-adrenérgicos. Por eso el exceso de hormonas tiroideas, como en el hipertiroidismo, me puede producir taquicardia, nerviosismo, tremor distal, tremor palpebral, por estimulación del sistema adrenérgico. ¿Listo? La otra etapa de la biosíntesis y secreción de hormonas tiroideas es la oxidación del yodo. El yodo es transportado desde la membrana basal, esa que está en contacto con los capilares, hacia la membrana apical, esa que tiene las vellosidades y toma contacto con el coloide, a donde se dirige también la tiroglobulina sintetizada. Es rápidamente oxidado, este yodo, este yoduro, es oxidado e incorporado a esta proteína llamada tiroglobulina, que vuelvo a repetir, en la fábrica. La tiroglobulina fabrica las hormonas tiroideas y también sirve de almacén. Este proceso se denomina organificación del yodo, cuando la tiroglobulina oxida al yodo y lo incorpora a la tiroglobulina. Se produce gracias a la TPO, que es la tiroperoxidasa. Es la enzima principal de la biosíntesis de hormonas tiroideas. TPO, la tiroperoxidasa. O sea, el que la tiroglobulina logre oxidar el yodo y meterlo a la tiroglobulina es gracias a la TPO. Pregunta de examen. En todo lo que estoy diciendo, pregunta de examen. La TPO, por lo tanto, hace posible oxidar ese yodo para su incorporación a los grupos tirosilo. Recuerden que el sustrato para la fabricación de hormonas tiroideas es el yodo en forma de yoduro y la tirosina
sistema transmembrana está localizado en la membrana apical, esta que tiene las vellosidades. Es dependiente de NADPH, por lo tanto transfiere electrones a través de la membrana para generar peróxido de hidrógeno. Este sistema se regula por la TSH, la cual estimula la formación de peróxido de hidrógeno. A continuación se producen los residuos triyodotironínicos y tetrayodotironínicos. ¿Cómo? Mediante una reacción de acoplamiento. De forma que dos DIT, que ya se los acabo de decir, forman un T4 y un DIT y un NIT forman la T3. La reacción de acoplamiento se cataliza también por la principal enzima de la formación de hormonas tiroideas, la TPO, la tiroperoxidasa, y requiere asimismo peróxido de hidrógeno. La eficacia del acoplamiento depende de la concentración inicial de ioduros. Si ha habido buen aporte, el acoplamiento será el mejor. Las hormonas tiroideas pasan al torrente circulatorio por difusión o por alguna proteína transportadora específica situada en la membrana. Recuerden que este transporte en la sangre es parecido al que realizan las hormonas esteroideas. Antes de pasar definitivamente a la sangre, parte de la T4 se convierte en T3. Así es que la glándula tiroides produce 90% T4 y 10% T3. ¿Por qué creen ustedes que no puede producirse al revés? ¿Por qué creen que la glándula tiroides no produce todo ya T3? ¿Por qué produce más T4? ¿Quién me lo dice? Porque la hormona activa es la T3. La T4 no es la hormona activa. La T4 tiene que convertirse periféricamente en T3. Empieza solo a convertirse en la tiroides en un 10% en T3. Si tuviésemos la glándula tiroides produciendo el 100% de T3, estaríamos con taquicardia, con tormenta tiroidea y estaríamos muertos. ¿Sí? Antes de pasar definitivamente a la sangre, parte de la T4 se convierte a T3 por acción de la 5' de iodinasa 2, siendo controlado este proceso por la TSH. A partir de la semana 20 a 24, la tiroides fetal recién funciona. Miren, los 5 a 6 primeros meses, que ese crecimiento, inteligencia, sinapsis, neurogénesis ha dependido exclusivamente de las hormonas tiroideas de la madre. Durante la